Capítulo número 1, libro de los Hechos, capítulo número 1. Vamos a leer del versículo número 6, versículo número 6 al 11, al 12, no, al 14 sería. El versículo 11 es el texto áureo. Les había pedido a los hermanos el versículo 11, pero creo que yo me equivoqué y pedí desde el 6. Vamos a leer el versículo 11. Por favor, hermanos que están ahí, discúlpenme y pongamos el versículo número 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Buen Dios y Padre eterno, te pedimos en esta hora que seas propicio con tu palabra. Te pido, mi Dios, que me des las fuerzas. Te pido, Señor, que tú seas más que suficiente. También, bendito Dios, te pido por tu pueblo que pueda recibir este mensaje, esta enseñanza, una palabra para sus vidas. Señor, que tú seas propicio. Oramos por nuestros hermanos que están fuera del país y nuestras familias. Bendícelos. Oramos por aquellos que están con nosotros conectados a esta hora. Bendito Dios, que tú los bendigas con tu palabra. Presentamos sus peticiones delante de ti en esta hora y que tú seas propicio con sus vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes de poder volvernos a reunir en este día de la semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos las gracias y te pedimos por nuestra hermana Liliana Rodríguez que tú sigas haciendo tu obra de recuperación de su salud, que aumentes su fe, que pueda confiar en ti, y bendice también a nuestra hermana Graciela en su casa. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden, por favor, hermanos, tomar su asiento. El tema para esta noche: vidas cambiadas radicalmente. Vidas cambiadas radicalmente. El versículo número 6, ahora sí, vamos a leer el versículo número 6, dice así, y vamos a leer hasta el versículo número 14. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Es bien importante. No vamos a hablar de algo escatológico, sino que vamos a hablar primeramente de hombres y mujeres que fueron cambiados en sus vidas radicalmente. Siempre que
pienso en el tema o en la porción que he leído, de que estos hombres fueron transformados, estos hombres fueron cambiados. Vemos ciertas actitudes, vemos ciertos momentos en sus vidas de flaqueza, vemos inclusive momentos de fracaso mientras ellos estuvieron con el Señor. Pero vemos el cumplimiento de todo lo que el Señor les había dicho. Uno, todo lo que Él tenía que padecer, sufrir, morir en la cruz, ser sepultado, pero también ser resucitado al tercer día. Entonces, lo importante de esto es que estos hombres y mujeres muestran que ellos tuvieron un cambio radical en sus vidas. Y esto es muy importante porque no tiene ningún sentido estar en el Señor y que no nos demos cuenta de que nuestras vidas no cambian. Fíjese bien que inclusive si usted recuerda la enseñanza del martes, especialmente el versículo que leímos en Eclesiastés 7:20, no hablamos, por eso nunca hablamos de una perfección. Si nosotros decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Y eso lo dice Juan en una de sus epístolas. Ahora, no hablamos de una perfección, pero yo estoy consciente que no soy perfecto, soy consciente que nunca seré perfecto mientras esté en esta naturaleza caída. Pero aparte de ello, estoy consciente de que mi vida ha sido cambiada radicalmente, aunque en ella o en esta no exista una perfección. Usted como creyente, si usted tiene, no sé, no quiero poner tiempo, solo quiero mencionar desde el momento en que usted aceptó a Cristo, o mejor dicho, que el Señor lo aceptó, que es lo correcto, pero desde que usted lo recibió, pongámosle así, desde que usted lo recibió como su Salvador personal, suficiente Salvador personal, desde ese momento usted debe de meditar y de reflexionar si esto lo ha llevado a usted a tener un cambio radical. Usted debe de hacerse un autoexamen. Usted puede hacerlo. La Biblia menciona que antes de tomar los elementos de la cena del Señor, usted debe de reflexionar a sí mismo, debe de examinarse a sí mismo y ver si usted puede participar de esa cena. Usted puede discernir lo que es el cuerpo del Señor. Usted debe de saber si usted es parte de ese cuerpo que puede participar de lo que es la cena del Señor. Entonces, en este capítulo 11 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos enseña que sí podemos hacerlo. Ahora, esto lo digo con una actitud de que reflexione o de que reflexionemos. Es cierto, algunos hermanos a raíz de este versículo de Eclesiastés me externaron que qué importante es saber esa verdad. ¿Por qué? Porque nos frustramos cuando tratamos la manera de querer llevar una vida agradable al Señor. Y tratamos de hacerlo. Sin embargo, de un momento a otro, nuestra naturaleza nos traiciona o somos provocados por diferentes medios de diferentes formas, algunas veces humanas y por otras por conflictos, por necesidades, y somos provocados y caemos en esa provocación y ahí viene una frustración porque de alguna manera le fallamos al Señor. Entonces, si usted piensa en eso y se traslada a antes de conocer al Señor y se percata de que usted antes no sentía nada de eso, entonces eso ya marca una diferencia. Significa que usted antes tenía un libre albedrío en el sentido de que usted hacía cualquier cosa, digo libre albedrío, aunque no literalmente porque era manejado por el enemigo, pero usted cree que usted podía hacer lo que usted quería y lo hacía, en ese sentido lo digo, y no le afectaba en lo que usted hacía. A usted no le afectaba decir malas palabras,
a usted no le afectaba tener ciertos vicios, a usted no le afectaba tener cierto estilo de vida que en su conciencia, porque Dios puso una conciencia en el hombre, usted de alguna manera pues podía pensar de que no era bueno, pero lo hacía, tenía esa libertad de hacerlo y no le afectaba las complicaciones, los efectos, los resultados, a los que dañaba, a los que arruinaba, a los que perdía, etcétera. Pero llegó el tiempo en el que usted conoció al Señor y ahora a usted le afecta. Eso hace una diferencia. Si a usted le afecta es porque existe la posibilidad de que usted ha tenido un nuevo nacimiento. Entonces significa que ha habido un cambio radical en usted en este sentido, de que antes no sentía, hoy sí siente. Antes no le molestaba, hoy sí le molesta. Antes no le dolía, ahora sí le duele. Antes no se frustraba, hoy se frustra. Antes a usted le valía, pero hoy ya a usted no le vale, a usted le importa. Usted sabe que no solamente, bueno, lo primero es que está ofendiendo a su Señor, que no merece, y segundo, que usted ya está consciente de que usted está atentando contra su propia vida. Eso hace de que usted entonces sea diferente. Significa que ha habido un cambio en usted. Y si a esto le añadimos nuestras malas conversaciones, y si a esto le añadimos nuestras faltas de respeto, y si a esto le añadimos el no honrar a nuestros padres, y si esto, etcétera, 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 le añadimos todo aquello que usted y yo estamos conscientes de que no lo hacíamos, hoy tenemos una preocupación, hoy tenemos un propósito en nuestra vida. Entonces, esto significa que en usted ha habido un cambio. Pero, si usted no ha experimentado nada de lo que he dicho en cuanto a lo que antes hacía y le afectaba, y le afecta, o le afectaba, entonces sí, usted debe de ponerse a pensar qué es lo que está haciendo en el camino del Señor. Entonces no está en el camino del Señor, sino que lo más seguro es que está usted junto al camino, como en el caso del ciego, ¿verdad? Que estaba junto al camino. Entonces, esto es bien importante porque esto hizo que ellos tuvieran un cambio radical en sus vidas. Eso los volvió testigos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de ello, el Señor les dice de que ellos van a recibir poder. Imagínense qué tremendo, y son de algunas cosas que en esta noche, con la ayuda del Señor, quiero compartir. Entonces, el Señor los había preparado. En ese tiempo de preparación, ellos habían encontrado, se habían dado cuenta de cuál era su naturaleza, y era una lucha el poder enfrentarse a esa naturaleza caída. Fíjese que el Señor no les había dicho todavía que iban a recibir poder. Ellos estaban en una preparación. Él estaba con ellos. Ellos fueron enviados y regresaron gozosos de que hasta los demonios se les habían sujetado. Pero hasta ese momento no les había dado a ellos la promesa de que ellos, así como lo dice el versículo número 8, y recibirán poder. Entonces, es bien importante que de estar conscientes de que había una preparación, pero había un tiempo en el cual ellos iban a separarse de su Señor. Y en ese tiempo ellos tenían que tener paciencia. Y lo que los iba a ellos a poder tener esa paciencia o poder esperar o de no hacer nada, era todo lo que ellos habían experimentado antes de la muerte y la resurrección del Señor. Era un tiempo en el cual fue preparación para esperar. Y ellos esperaron. Y en esa espera, ellos dieron manifestaciones de que el propósito del Señor se había cumplido en ellos. Y es por eso que encontramos que ellos estaban juntos, ellos estaban unánimes. Antes de esta situación, ellos no habían estado así, habían tenido conflictos, habían abandonado al Señor, habían huido, habían fracasado en algunos momentos de su preparación, como el caso de Pedro, como el caso de Tomás,
cuando él manifestó esa incredulidad, en el caso de inclusive de Judas, que fue el que lo entregó, en el caso de los hijos de Zebedeo, que ellos tuvieron que ser confrontados y el Señor les tuvo que preguntar de qué espíritu son. Entonces vemos de que en todo ese tiempo de preparación ellos habían fracasado. Ahora, quiero decirle algo, estoy hablando de un cambio radical, pero note, antes de que se manifestara eso, del capítulo número 1 del libro de los Hechos, ellos habían tenido momentos difíciles, ellos habían tenido fracasos, ellos habían cometido errores, ellos habían hasta inclusive, como el caso de Pedro, había hasta llegado a negar al Señor. En el caso de Tomás, manifestó incredulidad de la resurrección y de la aparición del Señor. Entonces todo eso es parte, hermano, de nuestro caminar, y es por eso que usted no debe de perder las enseñanzas, para que usted pueda estar siendo guiado por el Señor, conducido por el Señor, enseñado por el Señor, porque todas estas cosas nos pueden a nosotros en determinado momento sacarnos del camino. Fíjese que cuántas cosas no nos llevan a pensar que dejamos de congregarnos. Cuántas cosas nos pasan aún en la iglesia que ya hemos pensado dejar de congregarnos. ¿Cuántos hemos pensado en cambiarnos de iglesia por las cosas que hemos tenido en la iglesia? Estoy hablando de la iglesia donde supuestamente no se debe de dar ninguna cosa que nos pueda anular, pero es donde más se van a dar. Más que afuera, es adentro. Porque si lo vemos en figura, no fue de afuera, sino de dentro del huerto que llegó la tentación y Adán sucumbió. Entonces, ¿cuántas cosas son las que nos pueden a nosotros por no perseverar, nos pueden llegar a eliminar? ¿Cuántas cosas podemos perder que son una bendición para nosotros porque no podemos manejar la situación que se nos está enfrentando? ¿Será que todavía no tenemos poder? ¿Será que falta algo todavía muy importante en nosotros? Ahora, fíjese que aquí ellos ya habían tenido la gran comisión, pero esta gran comisión está precedida por su promesa, la promesa del Señor del derramamiento del Espíritu Santo. Había pasado el tiempo de preparación cuando a ellos se les dio la gran comisión. Esa gran comisión se iba a cumplir hasta que viniese el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Significa que obviamente recibir este poder es necesario para llevar a cabo el Evangelio. Significa que este poder es necesario para podernos enfrentar a las circunstancias difíciles que se nos presentan en el camino del Señor, y aún más cuando nosotros estamos en el ministerio, cuando nosotros somos servidores, cuando nosotros estamos llevando el Evangelio, cuando nosotros somos maestros de la palabra, cuando nosotros somos usados por los dones del Señor, aún para estar en la calle, aún para estar en la puerta, como para estar en la escuela bíblica o en cualquier lugar del templo, necesitamos ser revestidos de ese poder o investidos de ese poder, porque si no corremos el peligro de ser eliminados. Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, no lo voy a forzar. El hecho que usted no haya hablado lenguas no significa que usted no esté investido, pero mi pregunta es, ¿pero realmente usted considera que está investido del poder del Espíritu Santo? Porque hemos puesto como un dogma el que si no habla en lenguas no es bautizado en el Espíritu Santo. Pero yo pienso que el bautismo, cuando está en el creyente y el creyente permite que las lenguas fluyan, es porque el Espíritu Santo comienza a tener el gobierno de esa vida, porque lo que más cuesta dominar es la lengua. Y si el Espíritu Santo se manifiesta en lengua, significa que ya comenzó a tener un gobierno de su vida. Pero no debe de ser una ley, porque ¿cuántos tendrán el bautismo en el Espíritu Santo? No hablan lenguas y tienen una vida mejor que los que hablamos en lenguas, y tienen un mejor servicio que los que hablamos en lengua, y tenemos una mejor consagración que los que hablamos en lengua, y tenemos una gran prudencia tienen una gran prudencia para hablar que los que tenemos la manifestación del Espíritu Santo. Y que estamos conscientes de que realmente el Señor
ha hecho cambios radicales y es por eso que estamos tratando la manera de querer ser mejores. Amén. Ahora, fíjese que antes de seguir con esto, por el hecho de que si hablamos de la resurrección, porque es lo que acababa de pasar, ¿cuál es la única pregunta importante en el día de la resurrección? ¿Murió Jesús en la cruz y resucitó? Si la respuesta es no, no hay esperanza eterna para nadie. Por eso es bien importante cuando nosotros encontramos en la Biblia que si creemos que Jesús resucitó al tercer día, ¿creemos nosotros eso? Y nosotros confesamos, sí, creo que Jesús resucitó. Es que si usted no cree que Jesús resucitó, es probable que su profesión de fe no tenga ningún valor. Porque hay que creer. Primero hay que saber y hay que creer que Él resucitó de entre los muertos y resucitó al tercer día. Ahora, si la pregunta es sí, entonces este es el día más grande de su vida. Si usted cree que Jesús resucitó, es el día más grande de su vida. Ahora, ¿qué pruebas tenemos de que Cristo resucitó? Hay muchas pruebas infalibles, hay muchas pruebas indubitables, como dice Lucas aquí en el libro de los Hechos. Entonces, ¿cuáles son algunas de ellas? Bueno, la tumba que había sido sellada y custodiada por guardas se hallaba vacía. Esa es una prueba indubitable. Ahora, quiero decirle algo. Cualquiera puede decir lo contrario. Roma dijo de que las autoridades que representaban a Roma, las autoridades que estaban en Jerusalén de Israel, se pusieron de acuerdo para decir de que habían robado el cuerpo. Ahora, quiero decirle algo. Si usted tiene un cambio radical en su vida, es porque usted ha creído. Y si usted ha creído, no tiene validez lo que el mundo opine de lo que usted cree, o lo que el mundo crea de lo que usted cree. Eso no tiene valor. No tiene importancia lo que el mundo dice del evangelio. No tiene importancia lo que el mundo dice de la iglesia evangélica, en este caso para hacer una separación. No tiene importancia lo que el vecino dice de los hermanos en Cristo. Por eso algunos se usan esto, ya sea por cierto o no el mal testimonio que damos, dice, mire, para ser como eso, yo prefiero ser lo que soy. Esa es una justificación. Eso no significa que la manera que él piense, mi vecino, mi familia, etcétera, hasta mis propios padres pudieran ser, no tiene que ver nada con lo que yo creo. Hay pruebas indubitables en mí de que Jesús me salvó. Hay pruebas indubitables en mí de que soy una nueva persona, y no estoy diciéndole que qué es lo que cree el que está a la par suya, y muchas veces los que están más cerca de nosotros no aceptan los cambios que nosotros tenemos. Pero hay pruebas en ustedes de que Cristo mora en usted. Deben de haberle, y espero que sí. En el caso de la tumba estaba vacía, pero ellos dijeron mentiras. Aquí también tenemos los testigos oculares que testificaron. Por ejemplo, las Marías, María de Magdalá, que se les apareció el Señor, etcétera. Después a los discípulos, todas estas pruebas, habían testigos oculares. Bueno, de eso se debe que la iglesia existe hasta el día de hoy, por hombres que de verdad creyeron. Entonces, pero la mayor prueba de la resurrección son las vidas transformadas. Porque si usted nota, encontramos nosotros que eran aproximadamente 500 personas a las cuales el Señor se les apareció y lo vieron ascender. Amén. Ahora, y el resto no lo vieron. Y el resto, ¿cómo podían decir de que el Señor resucitó y no lo vieron? Y el resto, ¿cómo podían decir que el Señor ascendió a los cielos si no lo vieron? Ahora, ¿qué es lo que puede hacer que los demás puedan considerar que esta es una verdad? La transformación de aquellos que creen en Él. Si su vida ha sido transformada, esa es una evidencia de que el Señor resucitó. Amén. Ahora, ¿qué cambios ocurrieron en estos testigos? Es bien importante que podamos comprender nosotros esta verdad. Los objetivos de sus vidas fueron cambiados. Capítulo 1 y versículo número 8. Capítulo 1 y versículo número 8.
Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero tocarlo primero. Las metas de los discípulos antes de seguir a Cristo eran temporales. ¿Cuáles eran sus metas, si es que existen del pasado? Si usted tiene una nueva vida, significa que usted tiene que sus metas antes eran otras. Si usted no tiene eso de esa forma, de que usted, si sus metas son las mismas, entonces usted no ha creído de verdad. Entonces usted no ha nacido de nuevo. Entonces usted no ha creído en el Señor y no ha crecido, como en el caso de ellos, que ellos recibieron el llamado y fueron instruidos. En ese llamamiento y en esa instrucción, ellos fueron transformados. No en una perfección como a la que ellos tenían que llegar, en el sentido de que después de esa instrucción y después de creer en el Señor, iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, ¿sus metas son las mismas? A mí me preocupa, y espero que hoy me comprenda el por qué en algunas ocasiones he sido bien duro en cuanto a los ideales torcidos que teníamos antes. Que estemos en el Señor y sigamos con los mismos ideales. No ha habido una transformación. Es que si usted piensa como pensaba antes, me preocupa. Y usted debe de autoexaminarse. Es increíble cómo hoy, como creyentes, todavía nosotros defendamos ideologías. Mire, yo le creo que lo haga en broma, y en el sentido broma y de fastidio a aquellos que son de otro equipo que no es el que usted cree que debe ser el mejor. Yo se lo creo como una forma de broma, pero no le creo a usted que usted defienda hasta el pleito a un equipo de fútbol. No lo entiendo. No lo entiendo. Fíjese que el Señor me sacó a mí del fútbol, me sacó a mí el Señor, y yo fui necio. Y me fue re mal, no que re mal. Y el Señor me hizo entender, y gracias a Dios que llegué a entender. Entonces, ahora, a mí me preguntan, ¿el fútbol es pecado? No. ¿El fútbol es malo? No. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es pues, cuando el fútbol, o lo que sea, ideologías estúpidas, carnales, mundanas y hasta diabólicas. Si eso le quita al Señor algo, entonces sí está incorrecto. Si en las prioridades de su vida están esas primeras, entonces sí está malo lo que usted está haciendo. Entonces yo entendí, y yo fui tan insensato, o estúpido, que es lo mismo, fui tan insensato de que yo llegaba hasta trajeado a las canchas de fútbol, porque de ahí me iba a servir al Señor. Mire qué tremendo, hasta dónde llegó mi insensatez. Entonces, el Señor me trató y me enseñó, y un día dije, no, Señor, esto no es posible. Es que si realmente yo te sirvo a ti, no le puedo servir a dos señores. Pero se lo atribuyo a mi falta de conocimiento, se lo atribuyo a mi falta de maduración, se lo atribuyo a que todavía en mí sobrepesaba un mundo que yo no quería dejar y que todavía estaba en esa lucha, y yo creía por esa falta de conocimiento y por ese principio nomás, pero después llegué a entender que no, los golpes me hicieron entender que no era lo correcto lo que estaba haciendo. Ahora puse en la balanza, ¿quién es el afectado? Yo. ¿Al Señor le pasa algo? Nada, Él sigue siendo Dios. Yo tenía problemas, yo tenía sufrimiento, yo estaba cambiando el orden, yo no había cambiado las prioridades. Entonces, hermano, ¿qué cambios podían haber en mí si yo seguía igual que antes? Tenía que aceptar que en mí tenían que haber cambios. Y ese pasado, que en un tiempo esas eran las prioridades, tenían que cambiar si Cristo verdaderamente había llegado a mi vida. Pero muchos no queremos pagar ese precio. Entonces, ¿quiénes perdemos? Nosotros. Si usted no cambia las prioridades, el Señor, Él sigue en su trono.
La iglesia sigue caminando, el evangelio se sigue predicando, servidores siempre van a haber, ungidos siempre habrán. ¿Quién pierde? Aquel que no quiere realmente que en su vida hayan cambios radicales. Y los cambios radicales se dan únicamente a través del nuevo nacimiento. Y los cambios se dan sin el bautismo o sin la llenura del Espíritu Santo. Se dan los cambios. Cuando el Señor viene a bautizar al creyente con el Espíritu Santo, todavía la vida se vuelve mejor. Todavía se necesita poder para algunas cosas que vamos a mencionar. Amén. ¿Todavía sigue conmigo? Amén. No se ha enojado, ¿verdad? Porque le tocamos el fútbol, porque le tocamos algún área, algún hobby que a usted le encanta y es imposible cambiarlo porque usted se muere. Se estaba muriendo y condenado al infierno. Ahora ellos, fíjese bien, las metas de los discípulos, le había dicho, antes de seguir a Cristo, eran temporales. Querían el éxito en la pesca u otros trabajos. Querían reunir cuanto pudieran de los bienes de este mundo. Mire, estas dos cosas que acabo de mencionar como ejemplo son bien importantes. Ellos querían tener éxito en la pesca. Ellos querían tener éxito en lo que ellos eran. Ellos querían tener éxito en los proyectos que ellos habían idealizado, posiblemente desde su niñez o desde su juventud. Posiblemente habían visto a sus padres progresar. Ellos también querían hacer lo mismo. Querían reunir cuanto pudieran de los bienes de este mundo. Qué tremendo, una ambición, un deseo de querer tener más y más. Ahora, las metas de los discípulos después de confiar en Cristo se volvieron no temporales, sino eternas. Ya no les importaba la profesión, ya no les importaba el éxito de la pesca, ya no les importaba el éxito de acumular más riquezas. Querían aprender más de Él para ganar más en su reino, para invertir en Dios. Entonces, oiga, ¿qué cambios? Querían aprender más de Él. Yo quiero preguntarle, ¿usted ha tenido un cambio en su vida? Si ha tenido un cambio en su vida en Cristo Jesús, es porque usted quiere aprender más de Él. Porque si usted ha logrado saborear lo que es la salvación, si usted ha logrado saborear lo que es el perdón de pecados, entonces usted ha descubierto que el aprender más se tiene que volver o se ha vuelto lo más importante en usted. ¿Es lo más importante en usted? Es que estoy hablando de que esto opera cambios radicales. Es que desde el momento que usted aceptó a Cristo, usted no puede seguir siendo el mismo. Es imposible. Si sigue siendo el mismo, es porque no ha habido ninguna operación del Espíritu en su vida. Ya sea de Cristo o del Espíritu Santo, que al final es lo mismo. Qué dichoso se siente uno cuando uno se percata que no es el mismo. Habían luzazos en ellos, por ejemplo en Mateo 10:37, aquí encontramos, démosle sentido en lo correcto, pues dos de ellos querían sentarse a cada lado de él en su trono. 10:37 dice el que ha, no, Marcos 10:37, Marcos 10:37. Dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, mire cuando ya le cambia la mentalidad a uno, ellos no pensaron así antes del llamado que el Señor les hizo, o sea, antes de su conversión, antes de seguirlo, ellos no pensaban así. Sin embargo, veámoslo en el plano espiritual, ellos al estar emprendiendo quién era Él, mire lo que ellos anhelaban. Antes anhelaban que sus barcas se llenaran, antes anhelaban de tener éxito, antes se preocupaban por tener fama, por ser grandes, etcétera. Pero en lo espiritual dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero aquí, oiga, en tu gloria, dejemos lo humano. Hemos visto la enseñanza en cuanto al humano, en cuanto a la ambición, pero dejemos eso. Pero está hablando, cuando estemos en tu gloria. O sea, se volvió una prioridad lo eterno que lo temporal. Y esto nosotros debemos de detectarlo. ¿Hay un anhelo de las cosas espirituales en mí? ¿Hay un anhelo de lo eterno? ¿O todavía estoy sumergido en las cosas temporales?
Las metas de los discípulos tras la resurrección eran ser testigos. Querían cumplir el propósito de Dios, querían representar a Cristo ante un mundo perdido y en problemas. Mire la diferencia. Ellos anhelaban cumplir la gran comisión en sus vidas. Ahora, sus expectativas del futuro cambiaron. Volvamos a Hechos, capítulo 1 y versículo número 6. Mire qué importante ese versículo 6. Uno de ellos anhelaba saber si este era el momento para iniciar el reino. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Volvamos al 7, sigamos en el 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo número 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, oiga, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Un momentito, ahí déjenme en el 11. Hermano, quiero decirle algo. Qué importante es creer en el Señor, recibir las enseñanzas del Señor y después entrar en una etapa sobrenatural. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos experimentar lo sobrenatural o hemos experimentado lo sobrenatural? ¿Hemos llegado a tener esa experiencia o no hemos llegado a tener una experiencia sobrenatural? Todavía nosotros, ¿sabe, hermano? ¿Por qué le pregunto esto? Porque si nosotros seguimos con las cosas temporales, difícilmente vamos a ver cosas sobrenaturales. Y estas son las que impactan nuestra vida y hacen que nuestra fe crezca. Y no importa lo que pase, nosotros vamos a mantenernos en lo que hemos creído, porque esa experiencia sobrenatural es lo que nos da testimonio a nosotros de que lo que hemos creído es verdad. Entonces no importa lo que otro diga, nosotros hemos tenido una experiencia espiritual. Dice el 11, volvamos al 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, oiga, qué tremendo, hermano. ¿Se acuerda que ellos eran incrédulos en cuanto a que Él iba a resucitar? Fue tremendo esa lucha, esa batalla, porque, hermano, qué horrible es que les quiten a su pastor. Acuérdense que Él es el príncipe de los pastores. Qué tremendo es sentir que su pastor ya no está porque lo perdieron. ¿Cuántos fueron atribulados, como el ejemplo que sale de Cleofas y su compañero cuando iban después de la crucifixión? Ya era el tercer día y ellos iban tristes para Emaús. ¿Cuántos de los que estamos en el Señor hay momentos en los cuales, como en el caso de ellos, que el Mesías que ellos esperaban no resucitó porque ya era el tercer día y esto no había acontecido? ¿Cuántos nos ponemos nosotros tristes porque todavía no se ha dado eso trascendental? Y solo lo habían experimentado en cuanto a lo humano, en cuanto a lo material, en cuanto a lo filial. Pero de repente, hermano, Él aparece. Y qué tremendo, porque lo ven de una manera diferente, pues dejó lo temporal y pasó a lo eterno. Dejó la carne humana y pasó a la glorificación. Dejó sus vestimentas humanas y pasó a unas vestimentas celestiales. Ahora, ¿quiénes tuvieron ese privilegio? ¿Quiénes son los que gozamos o los que gozan de ese privilegio de poder ver al Cristo glorificado, al poder sentir al Cristo glorificado? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Ellos se quedaron atónitos. Ahora, note qué tremendo que el ángel está diciendo: ven la experiencia que han tenido. Ustedes lo han visto subir. Entonces, mire la información que los ángeles les dan. Porque dice: este mismo Jesús, oiga, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, este mismo Jesús, le está hablando de este mismo hombre, y ya estaba glorificado. Pero es el mismo Jesús
Es el mismo en el que ustedes creyeron. Es el mismo en el que ustedes dudaron. Hoy es glorificado. Oiga, qué tremendo, hermano. Le dice, este es Jesús, pero ya no era Jesús. Ya estaba glorificado. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así, mire la promesa, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oiga, hermano, qué tremendo es para ellos que se les estaba dando una promesa de que Él iba a regresar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para creer que Él viene por nosotros? En el caso nuestro, no es como se lo dijo el ángel a ellos, porque Él está diciendo en su segunda venida. Pero ¿cuántos necesitamos tener una experiencia para que creamos que realmente nosotros seremos arrebatados? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos creer? ¿Qué es lo que necesitamos vivir? Pero óigame, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a experimentar si muchas veces nuestra vida no es la vida que se necesita para poder llegar a experimentar las cosas sobrenaturales? Hermanos, si estamos saturados más de las cosas materiales y de las cosas mundanas que de las cosas espirituales, ¿cómo vamos a tener una vida sobrenatural? ¿Cómo vamos a experimentar las señales del siglo venidero si nosotros no le damos cabida? No digamos al Espíritu Santo, diga a la palabra primeramente, no le damos cabida a la palabra. ¿Cómo le vamos a dar cabida al Espíritu Santo si lo que nos lleva a anhelar del Espíritu Santo y lo que nos lleva a anhelar de esas señales venideras es la palabra? Y si ni siquiera a la palabra le damos cabida, ¿cómo entonces nosotros vamos a querer anhelar una vida sobrenatural? Y es por eso que lamentablemente solo oramos en nuestro momento de necesidad, pero no tenemos una vida de oración. Por eso tenemos que usar muletas en nuestro caminar, ya sea en nuestra necesidad. Tenemos que buscar al hermano o a la hermana que Dios le oye o que tiene un caminar y que tiene una vida diferente y que da testimonio y que se le han visto sobrenaturalidades en su oración, en su ayuno, en su entrega, en su servicio, en su ministración de la palabra, en su enseñanza, etcétera. ¿Por qué tenemos que buscarlos a ellos? Porque lamentablemente nosotros no pagamos un precio. ¿Y por qué no pagamos un precio? Porque no nos hemos examinado a nosotros mismos para darnos cuenta si realmente en nosotros existen cambios radicales. Y si hubieran habido cambios radicales significa que nuestra vida ya hubiera crecido. Pero entonces si no ha crecido, porque no tenemos esas señales, porque no tenemos esa fe, porque no tenemos ese poder, entonces, ¿qué somos? Aló. Amén. Dios mío, espero que esté hablando cosas coordinadas. ¿Sí? Es que, hermano, es que hay un momento que usted, así como cuando éramos jóvenes, ya éramos jóvenes y todavía éramos niños en muchas cosas. Pero hubo un momento que tuvo que despertar y decir, no es posible, no puedo seguir perdiendo mi tiempo, tengo que esforzarme, voy a poner una meta a corto plazo y de ahí voy a poner otra meta a corto plazo, tal vez así logro a llegar a la meta que quiero, que necesito, que anhelo a largo plazo. Es que tenemos que darnos cuenta, hermanos, si nosotros realmente hay cambios radicales, y yo no lo quiero hundir más de lo que hundido que ya estamos, y ahí me incluyo yo, de decirle, no estamos hablando de una perfección, pero estamos hablando de un cambio en usted. Es que, óigame, si hay cambios en nosotros, significa que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros, y si viene sobre nosotros, recibiremos poder. Y necesitamos nosotros ese poder. Necesitamos nosotros ese respaldo del Espíritu Santo para que todo aquello que nosotros emprendamos sea conforme al propósito de Dios y que este poder nos ayude a que nosotros establezcamos las prioridades correctas.
Cuando esto no sucede, cualquier cosa nos cambia, nuestra vida, nuestro corazón, y nuestras prioridades también son cambiadas. Es que quiero decirle algo, hermano, esto solamente usted lo va a poder detectar, encontrar, saber por medio de la escritura, por medio del estudio, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, porque nadie se le va a decir, mira, estás mal, porque se va a volver su enemigo. Y muchos no tenemos el valor o no tienen el valor de decirnos lo mal que nosotros estamos en el sentido de un estancamiento y nuestra vida carente de poder. No hay pruebas indubitables en nosotros mismos. La gente tiene que ver que somos diferentes. Así como el Señor vio el corazón de su siervo David, que él era diferente a Saúl. Y eso fue lo que le valió a David, que el corazón de él, dejemos a un lado todo lo que Jehová había dicho de él. Solo pongámonos en el sentido de que estaba David y también estaba Saúl. ¿Qué fue lo que Dios vio en Saúl, en David? Algo bien diferente. En David habían cambios. En David hubo una transformación. En David hubo un anhelo. En David habían principios de entrega. En David habían proyectos de él en Dios. Eso lo hizo diferente. ¿Qué lo hace a usted diferente de su propio hermano en Cristo? ¿Qué nos hace diferente a nosotros entre los pastores? Hay cambios radicales en nosotros. Y cuando le estoy hablando de cambios radicales, no de cambios extremos, sino de cosas, hermano, que son, como le dijera, necesarias en nuestra vida. Si no, siempre tendremos pequeñas zorras que arruinan nuestra vida. Y lo primero que el Señor comienza a hacer en nosotros es que le damos el derecho de que comience a cazar las pequeñas zorras que destruyen nuestra vida. Amén. Sus actitudes entre ellos cambiarían. Sus actitudes entre ellos nunca habían estado como lo vemos en el versículo número 12. Versículo número 12 y al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el momento que desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. El 14, que es lo importante. Oiga, todos estos perseveraban, oiga, unánimes en oración y ruego. Oiga, perseveraban unánimes. Oiga, la Biblia también habla de que estaban juntos y en un mismo sentir. Porque podemos estar juntos y aruñándonos los unos a los otros, comiéndonos los unos a los otros. Pero en este caso ellos hoy eran diferentes, ellos habían sido cambiados y eso es lo que el Señor necesitaba para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y para que todas las cosas que ellos iban a hacer tuvieran el respaldo de Dios. Algunos hermanos son honestos y me dicen, hermano, yo no tengo el bautismo en lenguas porque no tienen la señal del bautismo, que son las lenguas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo tiene el bautismo en el Espíritu Santo si usted cree que a través de las lenguas es que se tiene el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que no ha cambiado en usted? ¿O qué es lo que no ha cambiado en mí? ¿Hay cambios radicales en usted? ¿O será que hay ciertos momentos o ciertas áreas de su vida que no permiten que el Espíritu Santo pueda manifestarse en una llenura? Dice que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres.
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora todos eran de un mismo parecer. Los obstáculos podrían haber estorbado este tipo de unidad. Ahora, todos somos de un mismo parecer. Yo quiero decirle algo. Yo puedo ser del mismo parecer de mi hermano, en este caso, mi hermano Alfredo. Yo puedo ser del mismo parecer de mi hermano, y eso no es porque él no tenga el parecer conmigo, pero yo sí tengo el mismo parecer con él. No sé si me voy a entender. Que mi parecer con él, mi unidad con él, mi amor con él, mi cariño con él, no es porque él siente lo mismo por mí. Yo siento lo mismo por él. Perdón, yo siento eso por él. Óigame, ¿y cuántos aquí no tenemos el mismo parecer porque no nos caemos bien? Y le hablo solamente de los prejuicios o de lo que nosotros vemos. Pero óigame, cuando el Señor tiene control de mi vida y cuando en mí han habido cambios radicales porque hay una conversión, porque hay una nueva vida en mí, yo voy a aceptar a mi hermano aunque él me aborrezca a mí. Fíjese que esto fue tan tremendo que el Señor se lo reveló de otra forma. Ahora, ¿tú crees en mí? Sí, Señor, yo creo en ti. Entonces, cuando tu enemigo te obligue a llevar su carga 1 milla, ¿qué debes de hacer tú? Llévala 2 millas. Si tu enemigo te pide agua, dale de beber agua. Si tu enemigo te pide pan, dale de beber pan. Pero aquí en este caso, todos estaban de un mismo parecer y de un mismo sentir. El hermano me puede aborrecer a mí, pero yo no lo aborrezco a él. Él me aborrece porque en él no hay cambios radicales. Yo lo amo a él a pesar de todo porque en mí hay cambios radicales. Y mi amor por él no es porque él sea como yo quisiera, sino sencillamente porque él es mi hermano. No sé si me estoy dando a entender. Es que mire, hermano, si usted y yo no somos gobernados por el Señor, por su Espíritu Santo, hermano, no nos vamos a poder llevar bien. Y eso es lo que a mí me preocupa cuando me doy los conflictos que se dan entre hermanos. Eso es lo que a mí me preocupa en los conflictos que se dan entre los líderes. Esos son los problemas que a mí me preocupan cuando el servidor con el líder y viceversa no se llevan bien. Esos son mis problemas cuando usted como oveja no puede estar en esa unanimidad. No hay un mismo parecer y no hay un mismo sentir. Entonces, ¿qué diferencia tiene usted de los que están fuera de la iglesia? ¿Qué diferencia hay? ¿O no es cierto que muchas veces cedemos ante los inconversos? No porque ellos sean más fuertes ni porque ellos sean más hombres. Sencillamente porque cedemos. El Señor gobierna mi vida y el Señor me dice, ¿qué quiere tu enemigo? Agua, dale. Y si te pide la camisa, dale también el saco. Ahora, ¿qué es lo que hace que nuestros conflictos permanezcan? ¿Por qué soy un conflicto? ¿Por qué con todos tengo conflicto? ¿Será el problema mi hermano o seré yo? Porque mi hermano puede vivir como le dé la gana en cualquier sentido y a mí no me tiene que afectar. Yo lo amo porque él es mi hermano. Entiendo, aunque sea entre comillas o no, entiendo que él es lavado por la sangre del Cordero y eso significa que él es mi hermano y por lo tanto yo debo de amarlo tal como es porque él vale la vida de Cristo. ¿Cómo terminamos esto? Preguntémonos, ¿qué cambios ha hecho en usted el Cristo resucitado? Porque el Señor resucitó. ¿Qué cambios ha hecho en usted? Segunda pregunta, ¿qué cambios le permitirá a usted que Él haga en su vida? Hoy, ahora. ¿Cuáles son los cambios que usted le va a permitir?
Si usted dice, Señor, realmente hay muchas cosas que tú no las has cambiado, pero no las has cambiado porque yo no las he rendido, no las he entregado. Ahora, quiero decirle algo. No me estoy poniendo como el ejemplo de que soy mejor que todos ustedes. No, no, no. Pero óigame, pongan atención a esto. Fíjese que entre algunos de ustedes no se llevan bien, yo lo sé. Y no lo voy a decir por nombre. Pero fíjese que yo le quiero preguntar de mí hacia usted, porque de usted hacia mí yo no sé. Pero de mí hacia usted, ¿a quién de ustedes yo aborrezco? ¿Con quién de ustedes tengo problemas yo? Dígame. ¿Alguna vez usted ha sentido que usted me cae mal a mí? ¿Alguna vez usted ha visto que cuando yo lo veo se me amarga todo? ¿Alguna vez usted ha visto que cuando lo veo me cambio de ruta? Yo vengo por aquí, cuando lo veo me vengo por aquí. ¿Usted ha notado eso en mí? ¿Usted ha notado que no lo he querido saludar? Cuando vengo corriendo y preciso, solo Dios sabe. Y le pido disculpas cuando usted cree que no lo quiero saludar, pero no, si yo vengo tranquilo y con el tiempo suficiente, yo lo saludo. O sea, yo no tengo ningún problema con usted, pero usted porque tiene problemas con su hermano. Y usted porque tiene problemas con su líder. Y usted porque tiene problemas con su papá. Porque tiene problemas con su mamá. Significa que en usted, entonces, no hay cambios radicales. Significa que en usted no hay cambios indubitables. Hermano, mire, la vida en Cristo es una vida práctica. Fíjese qué tremendo, a mí nunca se me olvidan las palabras de mi maestro en una de sus tantas enseñanzas. Nos dijo, mira, no te preocupes por saber tanta escatología, me dijo. Preocúpate de andar como él anduvo, me dijo. ¿De qué sirve que aquí hablemos de tanta teología si no nos soportamos entre nosotros mismos? Ahora, que su hermano lo aborrezca, que a usted no le importe. Que le importe lo que usted sienta por él. Si usted lo ama, siéntase dichoso y dígale al Señor, de verdad, que eres un Dios de milagros. Pero que usted me aborrezca, a mí qué me importa. Fíjense que con esto termino. Hace muchos años, en los 90, cuando enseñé, y disculpe que no haya podido guiarme con lo que traigo, hermano, porque me ha costado, solo Dios sabe. Pero quizás me condujo para decirle lo que usted ha oído. Pero mire, en los 90 yo entendí esto y lo enseñé a usted aquí en la iglesia. Sobre el perdón. El perdón no es por el que me ha ofendido, sino por mí. Que a ti no te importe él, tú sana. Eso es lo que importa. Se lo he resumido en lo más sencillo. El perdón, el beneficio es para usted, no para quien lo ofendió. Entonces, si usted no puede perdonar, entonces significa que el Señor no ha cambiado ni ha transformado su corazón. ¿Qué es lo que el Señor, qué es lo que usted le va a permitir al Señor que le cambie? Porque no es posible que usted esté en el Cristo resucitado y que en usted no hayan cambios. Padre, te damos gracias en esta noche por el hermoso privilegio que nos has concedido de congregarnos. Señor, todos esperamos una escatología de estos versículos y no nos esperamos, Señor, que tú hablarás de los cambios radicales que hubieron y deben de haber en los que creemos en ti. Aquí se nos habla de hombres y mujeres que tuvieron cambios radicales. Nunca fueron perfectos. Uno de ellos te negó. Uno de ellos te entregó. Uno de ellos fue incrédulo. Muchos de ellos te abandonaron. Pero sus vidas
habían sido transformadas. Y es por eso que de aquel Jesús humano pudieron ver a un Jesús glorificado, a un Jesús con vestimentas humanas. Pudieron verlo ascender a un Jesús glorificado y con vestimentas celestiales. Y aquellos que sus vidas fueron cambiadas radicalmente, se les dio la promesa que aquel Jesús que habían visto ascender iba a volver de igual manera. ¿Quién va a dudar de una promesa así cuando es testigo de la ascensión de un Cristo glorioso? ¿Usted ha tenido una verdadera experiencia con Cristo? Si la ha tenido, su vida tiene que ser diferente. Si usted dice que ha aceptado a Cristo y su vida no cambia, ¿por qué no se autoexamina y verifique si es necesario aceptarlo de todo corazón, teniendo la esperanza de que su vida va a comenzar a cambiar? Porque si Cristo cree usted que está en usted y usted no tiene cambios, no hablo de una perfección, si usted no tiene cambios, sería muy importante que medite sobre esto. Nadie lo puede juzgar, solo usted se puede juzgar. Todo lo que usted ha oído esta noche, no se le ha señalado ni se ha mencionado su nombre, porque no lo sé, no puedo hacerlo, ni nadie lo puede hacer. Solo usted puede decir si realmente su vida ha sido cambiada radicalmente. Esto significa usted dejó de ser el mismo. Usted tiene problemas, tiene conflictos, tiene necesidades, tiene áreas, pero usted dejó de ser el mismo. En usted hoy hay un anhelo de ser diferente. Hoy en usted hay un anhelo de que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Hoy usted anhela ser investido del poder del Espíritu Santo. Porque para las cosas que Dios le ha designado, se necesita la investidura. Señor, qué difícil, Señor. Qué difícil es autoexaminarse porque somos indulgentes. Sin embargo, Señor, no me dejas otra opción. Pablo dice: examínese cada uno de vosotros para poder tomar de la cena del Señor. Hoy nosotros tenemos que examinarnos y decir: Señor, no he cambiado. Entonces acepte al Señor. Y yo le invito, si usted está consciente de eso, levante su mano si usted quiere aceptar al Señor. Y si usted está en Cristo y le faltan áreas, dígale: Señor, de aquí en adelante voy a concederte de que tú me cambies. Y hágalo de corazón, hermano, porque si no, usted está perdiendo su tiempo. ¿En qué sentido lo está perdiendo? No en que nos afecta a nosotros, no, a nosotros no nos afecta. Usted está perdiendo a saber cuántas y cuáles bendiciones en su vida. Usted está deteniendo a saber qué ministerio que se le ha sido asignado por Dios. No le digo en el sentido de que para qué esté en la iglesia, no, hermano. Para nosotros es mejor que no se vaya porque tenemos la fe de que un día usted va a cambiar verdaderamente. Pero es por lo que usted está desperdiciando. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Cámbiame.
Señor. Hazme como tú el alfarero, barro soy yo. Tómame y cámbiame, es mi oración. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como